Bienvenido al canal Calm Analytics, Boris Tessenhausen con vosotros. 6 de diciembre, hoy habrá muchas noticias interesantes, así que en este asunto, Occidente ha asestado un duro golpe a Ucrania. Finalmente se quita los guantes blancos y prepara un bloqueo naval completo del petróleo de la Federación Rusa. Y también sobre la gran limpieza petrolera de Donald Trump, que está expulsando a Rusia del mercado mundial. El Kremlin, de manera urgente, baja el telón de acero, desconectando los mensajeros globales. Y drones desconocidos sobrevolaron el escudo nuclear de la OTAN y vulneraron la defensa de la base secreta de submarinos en Francia. Putin prepara un regreso triunfal a Siria. Lo más interesante es a quién eligió para el papel del nuevo Assad. Y las vergonzosas excusas en la India, cómo se retorcía Putin. Estas frases simplemente hay que escucharlas. Y también hablaremos sobre el golpe a lo más sagrado para los rusos. De esto y más trataremos en el episodio de hoy. Si es la primera vez que estás en este canal, bienvenido y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Bueno, y me gustaría empezar con una felicitación. Felicito por el Día de las Fuerzas Armadas de Ucrania a los defensores y defensoras de Ucrania. Es el día de grandes personas, es el día de verdaderos titanes. Mientras estén en pie los defensores de Ucrania, Ucrania entera se mantiene en pie. Ustedes fueron quienes detuvieron a un ejército que era superior tanto en número como en equipamiento. No solo me detuvo, sino que me obligó a retirarme. Y le mostraste al mundo entero tu verdadero rostro, este pseudo imperio. Bueno, gloria eterna y honor a todos los que cayeron en batalla. A los soldados de Ucrania. Bueno, honor a los soldados, sargentos y oficiales que siguen luchando, y en este día quiero desearles lo más importante. Regresen vivos a sus seres queridos. Gloria a las Fuerzas Armadas de Ucrania y gloria a Ucrania. Hoy tuve muchas reuniones, también con militares, más adelante hablaré de eso. Pero esta pseudo imperio, esta que es tan predecible, es decir, el psicópata calvo, por supuesto, llevó a cabo un bombardeo masivo esta noche. Por supuesto que lo hizo. Nadie dudaba de que en vísperas del Día de las Fuerzas Armadas de Ucrania él lo haría. Lanzó 653 drones de ataque y 51 misiles. Entre ellos había misiles balísticos, misiles de crucero, misiles aeroballísticos, Kinsal y atacaron la infraestructura energética. No me detendré en los detalles, es decir, se trata de otro bombardeo masivo con el objetivo de privarnos de instalaciones de infraestructura energética con el fin de dejar a los habitantes de Ucrania en el frío, sin luz, sin calefacción. Pero aquí es importante entender que en el cuarto año de la invasión a gran escala, esto es todo lo que él puede hacer ahora en términos de presión sobre Ucrania y los ucranianos. Eso es todo, ya no le quedan más herramientas. Y aquí también hay que entender que Kiev, que supuestamente iba a ser tomado en 3 días, de alguna manera se ha convertido en la cuestión de si las tropas rusas tomarán Pokrovsk en el cuarto año o no, si lo tomarán antes de que termine el año o no. Así es como suceden las cosas. Un poco más adelante, por cierto, habrá una revelación de altos mandos militares rusos, quienes hicieron declaraciones muy interesantes. Y mientras tanto, amigos, quiero decirles que en este día seguimos recaudando fondos para nuestros militares, quienes nos protegen a todos nosotros. Y me escribieron los combatientes de la Compañía de Fuerzas Especiales de la Brigada Chervona Kalina del primer cuerpo de Azov, nuestros legendarios azovitas. Se dirigieron a mí con una petición importante. Ahora necesitan adquirir un complejo robótico terrestre, Murahamini Anmini, y en solo un día ya hemos cubierto literalmente la mitad de la colección. Es decir, si trabajamos duro hoy, definitivamente cerraremos esta reunión para nuestros legendarios azovitas. Bueno, los combatientes grabaron un mensaje para nosotros. Escúchalo, por favor. Бійці роти спеціального призначення бригади «Червона калина» першого корпусу Національної гвардії Азов разом з глядачами каналу Бориса Тізенгаузена відкриваємо збір на наземний роботизований комплекс «Мураха-Міні», який допоможе у виконанні бойових, логістичних та інших завдань на лінії фронту. Ми вдячні за ваші донати, поширення збору та вашу небайдужість. Слава Україні! Героям слава! En resumen, amigos, los combatientes de la Compañía de Fuerzas Especiales del primer cuerpo de Azov
Esta tecnología es muy necesaria en este momento. Y créanme, la legendaria brigada Chervona Colina y el primer cuerpo de Azov están haciendo todo lo posible para que el ejército de monstruos desaparezca para siempre de nuestra tierra. Su donación es una inversión directa en salvar la vida de nuestros defensores y en la destrucción de la maldad. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y como siempre, a cada uno de ustedes, a todos, les doy las gracias personalmente por apoyar a Ucrania y a nuestros defensores. Y finalmente logramos cerrar la colecta para nuestros artilleros, para la 26ª Brigada, para Dasha y sus compañeros, y para la 32ª Brigada, para la capitana de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Anastasia, de la 32ª Brigada de Acero, quien dirige 6 equipos. De los paladines estadounidenses, bueno, saben, hoy estuve en un evento donde había muchísimos militares y varias veces se me acercaron, me decían, lo vemos, gracias. Alguien se acercó y dijo, usted ayudó a nuestra brigada, al menos aquí lo veo en persona, y cosas así. Y Grigori, gracias, y yo me sentía tan incómodo, pero en general así soy yo. Les digo a todos ustedes, gracias de parte de nuestros espectadores y de mí mismo. Son todos tan modestos, nuestros militares. Ya se los he dicho 100 veces, que ellos mismos nunca piden nada de más. Hay que sacarles las cosas con tenazas. Pero ahora ya sabemos perfectamente quién es el primer ejército del mundo. Ahora lo sabemos con certeza y todo el mundo lo sabe también. La Unión Europea y el Grupo de los 7 están preparando una prohibición total del transporte marítimo de petróleo ruso, un endurecimiento radical de las sanciones contra el petróleo ruso, en lugar del mecanismo vigente desde finales de 2022. Ese tope de precios, que Rusia, según creo, ya empezó a eludir al segundo día, ahora se está considerando una prohibición total de la prestación de servicios relacionados con el transporte marítimo de petróleo ruso. Pero la idea, por supuesto, es buena, pero ahí está Orbán, está Fico, esos pterodáctilos y babosas del mundo, que siempre van a poner trabas. Aquí es importante aclarar, suena bonito, un bloqueo total al petróleo ruso. No se trata de un bloqueo total de todo el petróleo ruso transportado por mar. Es solo una prohibición para el transporte en petroleros europeos. Y también el seguro, respectivamente, por parte de compañías europeas. Es decir, ese 30%, por decirlo así, que Rusia transportaba legalmente, ahora quieren prohibir completamente el suministro de petroleros. Bueno, y en esos cascarones, bajo la bandera de Gabón, ¿qué más hay? Palaos. Seguirán transportando ese petróleo como lo han hecho hasta ahora. Actualmente, a las compañías occidentales de transporte y seguros se les permite atender este comercio de petróleo si el precio está por debajo del tope. Pero Rusia lo elude, tienen varios métodos para hacerlo. Así que está bien que Europa haya reconocido finalmente desde 2022 que el tope de precios no funcionó, que los rusos lo falsificaron. Utilizaban documentos y una flota en la sombra, por eso eludían las restricciones con facilidad. Y Occidente reconoció que querían mantener el petróleo ruso, pero reducir las ganancias de los rusos con ese petróleo, por eso establecieron el tope. Es decir, el petróleo, tráiganlo aquí, pero sus ganancias serán mínimas. No hace falta nada, ningún petróleo ruso no hace falta. Gracias, hasta luego. ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Quién es? Grecia, Chipre y Malta son los que poseen enormes flotas de petroleros, que hasta ahora transportaban el petróleo ruso de manera legal. Y como no es suficiente con que estén ahí, hacían trasbordos de barco a barco, falsificaban documentos, apagaban los transpondedores, es decir, allí también se transportaba tanto de manera legal como ilegal, pero entra en escena el Velociraptor. El Velociraptor del mercado petrolero y simplemente destroza a todos con los dientes en pedazos. Aparece Donald Trump. Este es el momento más importante. Trump decidió simplemente limpiar el mercado petrolero para Estados Unidos. Saben, aquí se dio una situación única cuando los intereses comerciales de Estados Unidos coincidieron con los intereses de Ucrania. Muchos en general dudaban de que Trump impusiera sanciones contra Rusia, ¿verdad? Recuerden, yo doy un ultimátum, 2 en hilos, 2 en cuerdas, cuentas. Ahora mismo va a aparecer el último número 2. Todos lo recordamos y luego de repente Rosneft y Lukoil cayeron bajo sanciones. Incluso Putin, recuerdo cuando hablaba, ya sea ante periodistas o simplemente en alguna rueda de prensa, dijo, no esperábamos que Trump las impusiera. ¿Y eso qué es?
¿Qué pasó? Y eso fue que Trump estaba limpiando el terreno para sus patrocinadores, bueno, para los patrocinadores de su partido, digamos, para los patrocinadores de su campaña electoral. Es decir, para Estados Unidos, en principio, aquí hay cierto riesgo. Si se retira demasiado petróleo del mercado, el salto de los precios mundiales está garantizado. Sobre todo en la gasolina. Bueno, Trump prometió combustible barato, por eso no quiere que los precios de la gasolina suban, pero sí quiere que el precio del petróleo se mantenga en el rango de 60 a 70 dólares por barril. Por eso, si se aprueba la prohibición, los rusos tendrán que buscar aún más petroleros para su flota en la sombra. Y ahí ya Irán tiene su propia flota en la sombra, y Venezuela también, pero las flotas en la sombra no son infinitas para todos. En general tendrán que comprar más petroleros viejos, y eso es un gran saludo. A Greta Thunberg. Probablemente tendrá que salir más de una vez al mar abierto, a menos que se dedique por completo a la política, porque esto multiplica por varias el riesgo de que se produzca un desastre medioambiental. Allí estarán los abrevaderos más notorios para transportar ese petróleo, parchado y reparado. Básicamente Trump, ¿qué hace? Esto es lo importante, creo yo. Es decir, en primer lugar, matan al principal competidor en Europa, Rusia, y capturan el mercado, es decir, establecen récords. Estados Unidos, en cuanto a exportaciones, vende allí donde antes estaba el petróleo ruso. Salvan a sus productores de esquisto. Eso es importante. Es decir, mantienen las restricciones mundiales, precios de 60 a 70 dólares por barril. ¿Por qué? Porque la extracción de esquisto, que en Estados Unidos fue toda una revolución del esquisto, así se llama, tanto en la producción de petróleo como de gas. Con este método, el método de fracturación hidráulica. Es decir, en esencia, la extracción de esquisto es cuando exprimes petróleo de la roca, por así decirlo. En Rusia, y por eso allí el costo de producción, eso es alta tecnología. En Estados Unidos es una extracción de alta tecnología y el costo de producción es alto. En Rusia, por decirlo de alguna manera, la extracción es como sacar con un balde, así, en Siberia Occidental. Y por eso, allí el costo de producción es bajo. Pones esas bombas y listo. Por eso, para que el precio del petróleo se mantenga en 60 a 70 dólares, entonces a los productores de esquisto les va perfecto. Tradicionalmente, Trump aboga por eliminar las restricciones medioambientales, defiende los intereses de las compañías petroleras y estas, a su vez, son patrocinadoras de los republicanos. Por eso ven qué relación tan estrecha hay aquí. Es decir, matar a los rusos en el mercado europeo, eso significa date un plus en las futuras elecciones y date más dinero a ti mismo y a tu partido para las futuras elecciones. Bueno, recordamos el lema de Donald Trump. Tormentas, nena, tormentas. Intentó y sigue intentando levantar las restricciones ambientales dentro de Estados Unidos para aumentar, aumentar y aumentar la producción. Aquí es precisamente el momento en que todo esto nos conviene. Pero el matiz principal, ¿por qué Estados Unidos estarán a favor del bloqueo máximo de la venta de petróleo ruso? Porque para vender su caro petróleo estadounidense hay que sacar del mercado el petróleo barato, el ruso. Ahí es donde radica el principal secretito, digamos así. En resumen, la gran limpieza petrolera de Donald Trump está funcionando. Y Trump le quitó el cliente más solvente, Europa. Rusia vende a China, Rusia vende a la India, pero cada vez el descuento es mayor y mayor y mayor y mayor. Y miren lo que pasó. Y en el mercado del gas, las empresas estadounidenses de GNL y de petróleo capturaron la cuota de mercado que Rusia de hecho construyó durante 50 años. Imagínense, construyeron. Y así, gracias a una política exterior tan estúpida de Putin, gracias a una absolutamente guerra tonta y perdida, ahora ha perdido todo eso. Bueno, es Putin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, y probablemente las mejores sanciones son, sí, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los ataques a los petroleros de la flota en la sombra. Ahora, como cucarachas, los dueños de los petroleros de la flota en la sombra han salido corriendo y dicen, sí, ya no queremos navegar a Novorossiysk. Allí están esos drones ucranianos. Por cierto, hoy vi en persona el dron Sea Baby. Bueno, se ve potente, muy potente. Y para que, amigos, nadie pueda ver este análisis y atar cabos, es decir, sumar 2 más 2 en Rusia y darse cuenta de que Putin la ha cagado. Para que absolutamente nadie pueda ver a Thyssen-Gausen en YouTube, Rusia está bajando un telón de acero informativo. Y además a una velocidad casi cósmica.
En los últimos 7 días en Rusia se han bloqueado WhatsApp, Roblox, FaceTime y Snapchat. ¿Han visto una velocidad así? Además, ahora lo están probando en diferentes regiones. El corte del Internet móvil. Ya han llegado hasta Moscú y San Petersburgo. Existe una cierta lista de sitios blancos permitidos. Esos siguen funcionando cuando se corta el Internet móvil, pero esto es solo una prueba. Pronto lo van a apagar todo, así que solo les quedará el sitio web, la verdad de Putin. Ahí encontrarán toda la información. Y esta mañana aparecieron los primeros reportes de que a los usuarios en Rusia no les permiten autorizarse en el sitio de servicios estatales, donde están reunidos diferentes servicios solo a través del mensajero nacional. Es decir, la instalación obligatoria del mensajero nacional. La lógica es muy simple. Van a limpiar todo. El espacio de Internet harán su propio Cheburnet localizado con sitios permitidos, con Blackjack y el patriarca Kirill. Creo que él estará ahí. Ya están lanzando el mensajero ortodoxo ahí mismo, todo como debe ser. Están desconectando todos los mensajeros alternativos en Rusia. Dejan solo uno, Max, que los vigila. Mejor lo habrían llamado el Gran Hermano. Y creo que, bueno, como un bono, como diciendo no somos unos salvajes, dejarán algún Telegram. Empezarán a decir que en Telegram todo está cifrado, que nadie los va a leer, nadie los... Pero a Telegram lo obligarán y ya a cooperar, por cierto, con Roskomnadzor. Allí se cierran cientos de canales al día. Por eso, bueno, digamos así, Durov dice que Telegram nunca, que es independiente, que no coopera con nadie. Pero todos sus familiares están en Rusia, su hermano está en Rusia, sus padres, allí. Por favor, ¿acaso eso no es un punto de presión? Lo primero que hacían los de la KGB era presionar a través de la familia, siempre. Y aquí hay otra noticia, una noticia bastante inquietante. Se avistaron drones sobre la base nuclear de submarinos en Francia, les dispararon, aleluya. Por fin, finalmente, abrieron fuego contra los drones, 5 vehículos no tripulados. Es decir, no era simplemente un dron cualquiera volando por ahí o ecoactivistas, que también los lanzan de vez en cuando, sino que eran 5 drones, bastante grandes. Volaban sobre la base estratégica de Il Long, donde se encuentran los submarinos nucleares con armas nucleares. Bueno, esta base, la base de Lille Long, es probablemente el lugar más protegido de Francia. Allí están basados los 4 submarinos nucleares franceses de la clase Triomphant, y ellos llevan estos misiles balísticos nucleares M51. La principal versión, ¿quién podría ser? Quizás es Nicaragua la que lanza los drones, ¿no? Quizás Polonia está lanzando drones otra vez. Drones rusos que llegaron allí, los arreglaron un poco y los lanzaron. No, por supuesto que no. La versión principal, guerra híbrida e implicación de Rusia. ¿Pero qué estaban haciendo? Con estos drones suyos, de hecho, estaban poniendo a prueba el protocolo de seguridad, es decir, lanzan drones baratos. Aunque aún hay que entender si son baratos o no, aquí estaban. Obligan a encender los radares, activar el sistema de guerra radioelectrónica, dar la alarma, ellos mismos registran todo esto, ya sea satélites o barcos espía que supuestamente están pescando en algún lugar cerca en aguas neutrales. Registran las frecuencias, el tiempo, las reacciones, los algoritmos, las acciones. De este modo ponen a prueba los protocolos de seguridad. Después del sabotaje abierto en Polonia, cuando se voló la vía férrea y por milagro simplemente no ocurrió una catástrofe, es importante hablar de que Rusia está aumentando el nivel de los ataques híbridos. Pero el matón del Kremlin solo entiende el lenguaje de la fuerza. Solo eso. Por eso, cualquier intento de llegar a un acuerdo después de algún otro escenario agresivo ruso, como este, por ejemplo, Putin lo percibirá como una debilidad de Europa, y presionará aún más fuerte. Es decir, Europa ahora tiene todas las herramientas para hacerle mucho daño al viejo Kabaev. Mucho daño, de verdad. Solo hay que tomar una decisión. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí luchamos no solo contra la propaganda rusa, sino que también desenmascaramos mentiras. Mentiras rusas, en las que el Kremlin, les recuerdo, gasta enormes sumas de dinero, pero además hacemos que la vergüenza de esta guerra Rusia no la pueda borrar. Nunca todos lo recordarán, aunque tal vez en el Internet encapsulado ruso alguien no lo recuerde. Pero en el mundo civilizado, sin duda lo recordarán, así que suscríbanse, veamos cuántos somos. Y la medusa botoxeada sueña con recuperar su influencia en Siria, ya está preparando allí un nuevo lío. Un nuevo movimiento, como le gusta repetir.
Los aliados de Assad en Moscú están preparando una insurrección armada en Siria. Sabemos perfectamente que, estando en Moscú, es imposible preparar una insurrección en Siria sin el control del FSB. Es decir, Putin sueña con recuperar las bases rusas y la insurrección se está preparando precisamente en los territorios donde estaban esas bases. ¿Ven qué coincidencia? Putin no pudo devolver a Yanukovych a Ucrania, así que decidió al menos arrastrar a alguien de vuelta, aunque sea a la fuerza, a Siria. Pero fue un golpe tan vergonzoso la expulsión de Assad de Siria. Putin ni siquiera tuvieron tiempo de parpadear. Y además, Putin le prometió algo al nuevo presidente de Siria: continuar la cooperación, pero no entregó a Assad. A Assad nadie lo ha visto desde que llegó a Moscú. Hay información de que está allí. Dicen que juega pasta de algún videojuego, vive en algún lugar de Moscow City o en las afueras de Moscú, pero nadie lo ha visto. Yo creo que ya no vive en ningún lado desde hace tiempo, aunque pueden haber opciones, porque en realidad no quieren poner a Assad de vuelta. Hay detalles muy interesantes de esta conspiración. ¿Por qué precisamente Assad? No quieren que Assad regrese porque huyó de manera vergonzosa. Incluso sus propios partidarios no quieren que regrese. Y ahí hay todo un nido de arañas, como arañas peleando en un frasco, luchando por ver quién será el líder de esta nueva revolución. Entonces, ¿quiénes están luchando? Dos rivales. Kamal Hassan, apodado el Carnicero, es el ex jefe de la inteligencia militar Mukhabarat. Es la persona que dirigía esas cárceles de tortura. Vive en la región de Moscú y envía mensajes de voz a los comandantes prometiendo devolver la dignidad a los alawitas. Él considera que Assad fue demasiado blando. Y por supuesto se ve a sí mismo como el nuevo líder. Bueno, y el segundo araña es Rami Makhlouf, que es como el monedero del régimen de Assad. Es primo de Assad y fue el principal oligarca de Siria. Un par de años antes de la caída del régimen, Assad le quitó el negocio a Makhlouf y lo puso bajo arresto domiciliario, pero ahora ese Makhlouf ha sacado su alcancía. Al parecer no le quitaron todo, y está creando un ejército propio. Es decir, afirma que él es el verdadero defensor de la comunidad, y no el Assad que huyó. Y además, la batalla será también por 14 nuevos centros de mando subterráneos que fueron construidos en Latakia y Tartus. Completamente nuevos. Assad los terminó justo antes de su huida, y ahora dos arañas van a luchar por el territorio y por esos búnkeres. Están preparando un ejército de hasta 50.000 combatientes, entre exmilitares y alawitas que temen la venganza del nuevo poder. El pago será mínimo, pero Putin simplemente lo quiere. ¿Ven? Al principio él decía, sí, nos gustaría mucho que hubiera bases rusas, otra vez, en Siria, con el nuevo presidente ruso. Y ahora le está preparando una jugarreta, está preparando una revolución. Así que, bueno, creo que nadie volverá a ver a Assad, a menos que fabriquen algún doble malo, como ese de Putin, el que vuela largas distancias y va al frente. Ese doble, el de Putin, tiene la cabeza como un personaje de dibujos animados, así estirada horizontalmente, como la de Masiaña. Así es, sí, de verdad, no sé, realmente se podría haber hecho de una manera completamente diferente. ¿Será por las sobrecargas, por los vuelos, o se le comprimió el Botox? Y hay otro candidato más. El hermano de Assad, Maher Assad, él comandaba la cuarta división de élite, pero él también quería unirse a la conspiración, pero de alguna manera le dio depresión, y se rumorea que se dio a la bebida y perdió su ejército. Esa es la historia. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Amigos, y como siempre, la sección tradicional de nuestros partisanos de Crimea. Hablamos de Crimea prácticamente en cada episodio. Y ahora que tenemos contacto directo con los partisanos de Crimea, estamos en comunicación constante con ellos, tenemos la oportunidad de recibir noticias interesantes desde la Crimea ocupada, y allí quiero decirles están ocurriendo eventos muy interesantes. Así que bueno, hay que entender que los partisanos de Crimea son un movimiento con una red tan amplia de personas. No se trata exactamente de partisanos que se encuentran en refugios o en los bosques, aunque esos también existen. Esta es una red de personas pro-ucranianas que hacen lo que pueden y quieren para ayudar a Ucrania y a la caída del régimen ruso. Entonces, piedras del cielo. Esto es todo. Después, Kachi en el aeródromo. Los drones fueron destruidos. MiG-29. Fue simplemente épico. En uno de los programas anteriores lo mostré. Fue un golpe épico.
Ahora los rusos empiezan a ponerse nerviosos porque antes destruyeron en las plataformas de perforación los sistemas de radar que detectaban de antemano cuándo llegarían los drones por agua o por aire y cuándo llegarían los misiles. Ahora allí hay una zona ciega, al menos parcialmente, y ahora están muy nerviosos, así que esta noche 41 drones atacaron la terminal petrolera en Feodosia. Sí, no todos llegaron, pero algunos definitivamente lo hicieron. La terminal petrolera ya son solo restos, es la más grande de Crimea. Ya se ha incendiado varias veces y esta vez también la golpearon y además también impactaron en la estación de radar en Aipetri. Créeme, es un equipo complejo, estaciones de radar complicadas. Rusia no puede restaurarlas rápidamente, por eso ahora están sentados pensando. Zona ciega, y si algo vuela por ahí o no vuela. Bueno, pues adivinen. He estado en Aipetri, bueno, he recorrido toda Crimea, y da rabia que ahora allí estén esos monstruos como el designado de Putin. Aksionov dice que todo está bien, que no hay problemas en Crimea. Por favor, ¿de qué me hablan? Hay tantos problemas en Crimea que ni se imaginan. Entonces, Aksionov, por cierto, recientemente llamó a esto Crimea es invencible, portaaviones insumergibles. ¿Sabes por qué esta frase es tan desagradable? El hecho es que Rusia no tiene ni un solo portaaviones. Es decir, tienen un crucero portaaviones, el almirante Kuznetsov, pero atención, ese crucero será desguazado, o sea, lo van a cortar para chatarra. Antes de eso estuvo mucho tiempo en reparación. Millones. Se invirtieron millones en esa reparación. Hubo un incendio en él. En fin, decidieron que ya no vale la pena y que hay que desguazarlo. Así que ahí tienen su portaaviones insumergible. En general, los ataques a Crimea se han vuelto mucho más frecuentes y más precisos. Putin se justificó en la India por Crimea. Es decir, el señor Modi dijo que nosotros, la India, somos partidarios, de que se debe respetar la integridad territorial. Por Cachemira es un tema muy sensible para ellos, por eso, debido al separatismo, por Cachemira este tema les resulta delicado. Y Modi habló sobre la integridad territorial y Putin no se le ocurrió nada, nada nuevo. Se inventó alguna tontería, como siempre hace. ¿Saben lo que dijo? Que en Crimea no capturamos el puerto donde estaba la flota del Mar Negro, que era nuestro según el acuerdo. O sea, intentaba justificarse de alguna manera que nosotros no anexionamos Crimea, que según los documentos nuestra flota ya estaba allí. Es decir, Putin intentó venderle a la India la idea de que todo fue legal. Bueno, simplemente un imbécil. Es decir, un inquilino no es el dueño del apartamento. Si Ucrania te alquiló un lugar para estacionar tus barcos de la flota del Mar Negro, no eres el propietario, y mucho menos puedes anexar toda Crimea. Bueno, Putin por supuesto miente constantemente, o sea, a veces miente de manera descarada. Él simplemente, ya saben, mira así con esos ojos de pez y miente así. A uno le dan ganas de acercarse y darle un buen golpe en esa calva. Simplemente no sé cómo se puede golpear a una persona a través de la pantalla. Si eso fuera posible, Putin habría muerto en el primer segundo en cuanto empezara a decir algo. Bueno, les recuerdo simplemente la historia. El acuerdo en el 97 fue firmado después de la división de la flota soviética, se firmó un acuerdo sobre la permanencia, lo cual fue un gran error, pero bueno, la historia ya no se puede cambiar, sobre la permanencia de la flota del Mar Negro en el territorio de Ucrania, y Rusia obtuvo el derecho de permanecer en la base de la flota del Mar Negro en varias bahías de Sebastopol durante 20 años hasta 2017. Luego los llamados acuerdos de Kharkov, llega Yanukovych, esa marioneta de Putin que luego huyó a Rusia, vive ahora por ahí, cerca de Assad. Y en 2010, sin esperar al final del plazo de arrendamiento, en 2010 extiende el plazo de permanencia de la flota rusa hasta 2042. ¿Y qué recibió Ucrania? Un descuento de $100 en el gas. Bueno, es decir, era un alquiler. Y Putin intenta, de alguna manera, mentir. Y además, entonces, siguiendo esa lógica, me dan ganas de dirigirme a Moldavia y decir, escuchen, ellos también están alquilando algo en Transnistria, o se puede hablar de Armenia, allí está la base 102, creo, en Yumri. O sea, mañana Putin dirá, pero esto es nuestro, todo estaba en el acuerdo, esto es nuestro. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Él mismo contaba que donde pisa el soldado ruso, ahí es tierra rusa, pero en Ucrania es diferente.
Dicen que donde pisa el soldado ruso, ahí mismo le arrancan la pierna. En Crimea, ya que seguimos con este tema, en Crimea nada. Bueno, o sea, ¿qué temporada hay allí? Vamos a ver. La gente es sensata. Cuando caen ataques en los aeródromos, cuando atacan los radares, hace poco a una base de almacenamiento de drones, recientemente destruyeron a los equipos que lanzaban drones en el Cabo Chauda. En general, los ataques son regulares, pero aún así hay quienes van a Crimea de vacaciones, o al menos eso creen. Imagínate, irse de vacaciones, así lo llaman. Y resulta que en Crimea, de repente, los precios han subido sin motivo aparente. Y estos que vinieron a descansar completamente desquiciados, a los que ya se les fue la cabeza del todo. Empezaron a quejarse. Vinimos a Crimea y aquí los precios han subido, en algunos lugares un 20, en otros un 25%. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No está pasando nada. Una historia de siempre. Crimea fue militarizada, no será un destino turístico por mucho tiempo, se convertirá en un lugar turístico, normal, cuando regrese a su puerto natal. Así están las cosas. Y además, esto ya me lo escribieron aparte que los médicos en Simferópol y Sebastopol están llevando a la gente al frente. Allí tienen una rotación no oficial, obligatoriamente deben ir al frente, tanto en Simferópol como en Sebastopol. Hay una escasez catastrófica de cirujanos y anestesiólogos. En general, para conseguir una cita con un especialista hay que esperar al menos un mes. No pasa nada grave, no se preocupen. Y no hay dinero ni lo habrá. Es decir, si Crimea ya era subsidiada en un 70%, ahora todo el dinero se ha ido para la guerra. Ahora nadie va a arreglar la tubería ni a reparar la carretera. Eso es todo, así están las cosas. ¿Y saben hasta qué punto ha llegado esto? A los maestros en las escuelas de Crimea los obligan a revisar los teléfonos de los alumnos de los cursos superiores para ver si tienen canales ucranianos de Telegram o, bueno, si tienen instalados servicios VPN. ¿Se lo pueden imaginar? Bienvenidos al Gulag Digital. Y sobre las piedras que caen del cielo, esas ancianas locas no lo vieron bien, no eran piedras, eran drones. Y aquí llega la revelación para los militares rusos, el excomandante en jefe de las fuerzas terrestres de la Federación Rusa. Vladimir Chirkin, ¿saben qué? Declaró que hubo una subestimación del enemigo y una sobreestimación de sus propias tropas. Según él, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia aseguraba que en el Kremlin decían que el 70% de los ucranianos recibirían a Rusia con flores. Solo el 30% estaría en contra, pero en la realidad, como resultó, todos lo vieron. Y la noticia más aterradora para los rusos, para terminar, el gobierno de Rusia ha atentado contra lo sagrado. A los rusos les van a subir drásticamente el precio mínimo del vodka. Así es, Dmitry Medvedev ahora mismo, entienden, él en algún lugar de fondo seguramente está escuchando este programa tan ofensivo y hoy es día festivo para él, ya ha bebido un poco, por todas las habitaciones. No en vano lo llamamos aquí el Terminator semilíquido, se ha esparcido en charcos de etanol por diferentes habitaciones. Y ahora, al escuchar esta noticia de que van a subir el precio mínimo del vodka, esas gotas se reúnen rápidamente como Terminators líquidos. ¿Medvedev cómo? Ya va corriendo, se ha escapado de la caseta en el patio del Kremlin, se soltó de la cadena y va a toda velocidad en su triciclo. Va a la Duma estatal a averiguar quién decidió impulsar esta iniciativa. Así es. Bueno, amigos, estas son las noticias de hoy. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Suscríbete a este canal y os pido, ayudemos a nuestro Azov. El enlace a la colección está en la descripción de este vídeo. Todos los detalles necesarios están ahí. Ayudemos al legendario Azov. Estoy seguro de que cerraremos la colección para ellos hoy. Que tengáis todos un buen día y gloria. Ucrania.